Muy buenas noches a todos y bienvenidos un lunes más a Play Zaragoza. Esta misma tarde el pabellón Príncipe Felipe, que como bien sabéis también es sede del Mundial de Balonmano, ha acogido el partido de octavos de final entre España y Serbia, en el que el conjunto nacional se ha impuesto por 20 goles a 31 para disputar el próximo miércoles también en el Príncipe Felipe los cuartos de final contra Alemania. Pero además del Mundial de Balonmano también tenemos que hablar de nuestros representantes zaragozanos, porque al margen del Balonmano Aragón, que por supuesto está descansando debido al Mundial, el resto de nuestros representantes sí han disputado competición, cosechando 3 victorias y 4 derrotas. Los triunfos se los debemos al Humacón Zaragoza, que ha conseguido ganar a Fisiomedia Madacor para asegurarse matemáticamente su presencia en la Copa. Por cierto, que esta mañana ha sabido cuál va a ser su rival en esa primera fase de la Copa que se va a disputar en Alcalá de Henares en febrero. Va a ser nada más y nada menos que el Barça Alusport, que es el principal, el líder invicto de la competición y además el vigente campeón de Copa. También han ganado el Prainsa Zaragoza por 4 goles a 1 al Español y la Escuela de Waterpolo de Zaragoza por 17 a 14 al Tarrasa. Sin embargo, en el lado de las derrotas nos encontramos con el Centro Natación Helios, que ha caído por 15 goles a 7 ante Sant Andreu. También ha perdido el Club Voleibol Zaragoza por 0 sets a 3 ante Ibiza y el Real Zaragoza en Valladolid por 2 goles a 0 para sumar su tercera derrota consecutiva en este 2013. Y también, lamentablemente, ha caído el CAI Zaragoza ayer por la mañana en Vitoria ante el Caja Laboral y además de forma incomprensible. Juan Ortega, muy buenas noches, porque lo tenían en su mano. Sí, lo tenían ahí. Pues sí, la verdad es que fue una pena, fue por un punto y en un final de estos que nos estamos, desgraciadamente nos estamos acostumbrando a repetir, que es un final apretado, con ventaja en el marcador. Que no se sabe gestionar. Que no se sabe gestionar y en este caso la disculpa está en que estamos ante uno de los 4 mejores, desde luego yo creo que el tercer mejor equipo de largo de la competición, como es Caja Laboral, encima cuando ya no en la primera jornada, que es cuando lo cogimos la otra vez, sino en este caso, pues bueno, con la temporada ya rodada y con un muy buen nivel. Creo que es su 17ª victoria consecutiva en su casa y la verdad es que, bueno, pues que solo con ver el plantel da miedo, pero en este caso es verdad que se les podía ganar, estuvimos a punto, el CAI bueno, pues desperdició una renta final de 5 puntos, con unas selecciones de tiro que, bueno, pues que ahí están, que tampoco se pueden calificar como malas, pero que desde luego pues no tuvieron el efecto deseado. Y bueno, pues solo queda decir que en este caso pues es cuando más cerca se ha estado, pero que tendremos que esperar a ver si es en la Copa. Esperemos que sea en la Copa. Desde luego ayer fue un partido de alto nivel y se vio que el CAI pues fue un equipo competitivo. Además pues resurgió Aguilar, que eso siempre está bien, que estuvo espectacular tanto dentro como fuera de la pintura. También otras figuras como Toppert, en fin, que el equipo sí que funcionó a pesar de ese mal final. Claro, y con respecto a otros años está claro que la evolución es ascendente y eso es con lo que nos tenemos que quedar, con lo bueno. Es decir, que otras temporadas el CAI no llegaba a disputarle un partido a Caja Laboral en la última jugada. Y en su casa. El problema está en que, bueno, pues al final se repite el final y en algunos casos se ha venido a comentar si no existe un cierto riesgo de que psicológicamente el CAI llegue un poquito debilitado a esos últimos segundos donde hay que tomar la decisión y bueno, pues en algunos casos no es la correcta. O bueno, pues la duda hace bueno, pues que ese tiro no entre, aunque insisto, en estos casos pues el último tiro de Sam Van Rossum, que es verdad que no tuvo su mejor día, el anterior triple que se juega Pablo Aguilar, yo creo que habiendo metido 4 antes y habiendo sido con 2 de ellos un poco el que facilita que el CAI resurgiera, porque el CAI estaba casi muerto bueno, pues a falta de 10 minutos, hace que claro, tampoco te pueda reprochar nada. En este caso no hubo jugadas tan raras como en los partidos anteriores contra Valladolid, etcétera, y también es verdad que hay que destacar que Caja Laboral llegaba de un desplazamiento largo por Europa, bueno, pues que hacía que el día anterior estuvieran incluso de viaje, que yo no sé lo centrados que salieron y que también es verdad que seguramente salieron más confiados de lo que saldrán el día de la Copa del Rey, porque el CAI desde luego lo que ha hecho con esto es avisar de que no es en absoluto un equipo fácil y que tiene muchas armas. Habrá que ver cómo está, si el CAI recupera a Stefansson, que yo creo que en estos momentos hace falta, porque lo mismo que has dicho, y es verdad que Toppert está, y me alegro mucho por él además, está aportando no solo porque mete triples, aunque no todos los que tira de 2 y mete de 2, rebotea mucho, en este caso creo que fue el segundo máximo reboteador. Bueno, hay que ver también que Rudez está muy bien y bueno, pues estos Roll, Van Rossum,
Norel, que en algunas jornadas atrás eran los puntales del equipo, pues a ver si ahora vuelven a sumar, ¿no? Lo cierto es que ahora tenemos 2 partidos en casa, sí, contra Canarias y contra Estudiantes, y que yo creo que son 2 oportunidades inmejorables para volver a ponernos arriba en la clasificación, porque el CAI, pese a las derrotas, sigue, me parece que séptimo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es importante. Hay un dato del partido que también es muy significativo y es el de los tiros libres. Sí. Mientras que el CAI tiró 9 y metió 8, que no está nada mal, ellos tiraron 26. Yo creo que esa es una diferencia demasiado grande. Una diferencia como para que, en fin, como para que sin que se tenga que culpar a los árbitros de nada, desde luego que no es normal que un equipo tire tan pocos frente a otro que tire 26 en todo el partido. Lo que decías de los 2 partidos en casa que nos vienen también tiene que ser importante para coger confianza, porque hay que decir que el CAI lleva 4 derrotas consecutivas lejos del Príncipe Felipe y eso tampoco se puede permitir. Claro, ese es el salto de calidad que se le venía, que se le ha exigido a este equipo desde que comenzó la temporada, cuando en realidad al comienzo de temporada nadie sabíamos bien qué iba a pasar con este nuevo proyecto, sobre todo por la cantidad de gente nueva que venía. Y es verdad que sigue siendo un poco la asignatura pendiente, aunque en algunos casos, como el Día del Estudiante, etcétera, se pasó, pues la verdad es que llevamos unas jornadas y no creo que sea Caja Laboral la mejor pista para sumar, pero sí que ha habido otras jornadas donde el equipo no ha estado lo fino que estuvo en esta, y que es cierto que a pesar de que ahora en casa se siga sumando, porque en eso el CAI es especialista y lo cierto es que debería esmerarse en no perder la franquicia que es tener en tu pabellón un Fortín, pero hay que ganar fuera porque la competición, si quieres estar arriba y al final aspirar al playoff, que ahora mismo es ya en lo que hay que estar centrados, independientemente de la Copa del Rey, sobre todo con el calendario que hay que pensar en que hay que acabar en los 8 primeros, que hay equipo además para acabar entre los 8 primeros, y que bueno, eso se consigue ganando fuera algunos partidos. Entonces pues habrá que estar más a tope en esos últimos minutos, o tener más suerte, porque lo cierto es que el último tiro, por ejemplo, de Samen Rosón se falló como pudo haber entrado, ¿no? Sí, cara o cruz, y en este caso nos tocó la cruz. En fin, pues esperemos que antes de ganar fuera, pues ganemos nuestros 2 partidos de casa. El primero será este domingo ante Canarias. Eso es. Y bueno, esperemos que nos traigas buenas noticias, que no andas mal en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nosotros nos vemos en nada para hablar de una nueva derrota zaragocista que no ha empezado nada bien, este 2013. Perdió 2-0 en Valladolid. Muy buenas noches de nuevo y bienvenidos a una nueva tertulia zaragocista, aunque sin buenas noticias, dado que el Real Zaragoza, que ayer ya llegaba bastante mermado por las bajas importantes que tenía a Valladolid, acabó naufragando por 2-0 en Zorrilla para sumar su 3ª derrota consecutiva en Liga en lo que llevamos de 2013. Y para hablar de este partido, hoy me acompañan Miquel Gay. Muy buenas noches. Hola Ana, buenas noches. José Miquel Tafalla. Hola, buenas noches, Ana. Buenas noches. Isidro Villanova. Buenas noches. Buenas noches. Y Alberto Muela. Buenas noches. Te veo con ganas. Sí. En fin, que el Real Zaragoza ayer sumó su 12ª derrota en 20 partidos, evidenciando los problemas que supone tener una plantilla descompensada, a la que además se le van sumando problemas prácticamente a cada paso, como ayer 2 nuevas lesiones a priori a largo plazo, como la de Apoño y Lovens. Pero es que además el equipo parece estar inmerso en una especie de bajón, tanto anímico como físico como futbolístico, que les está haciendo encallar en su peor racha de la temporada. Si les parece, escuchamos las declaraciones de Manolo Jiménez ayer al término del encuentro. El primer tiempo yo creo que hemos salido muy frío, pero nos meten un gol en un fallo clamoroso nuestro, en un córner, un fallo que en marca, en posicionamiento, mucha pasividad, pero bueno, se pone el Valladolid por delante, aprovecha y saca petróleo de esa jugada, y se cae Loven, se cae Apoño, Pinter ha terminado el partido lesionado. Y esas circunstancias en el primer tiempo pues nos han desconectado del partido. Después en el segundo tiempo pues en el vestuario hemos arreglado lo que teníamos que arreglar, le hemos pedido a Pinter que aguante y cuando mejor estábamos jugando pues hemos recibido el segundo gol y a partir del segundo gol ya el partido se rompió de cara para Valladolid porque lo tenía muy fácil, pero con el 1-0 hasta que no llegó el segundo gol nos hemos adueñado del balón, del campo, hemos jugado en campo del Valladolid, pero sin pegada. No somos el equipo de antes de Navidades ni por asomo y eso quizás pues tenga mucho que ver y el mayor culpable sea yo por lo que le estoy exigiendo a una plantilla en 2 competiciones por estar vivo en la Copa, que quizás por efectivos y por jugadores inexpertos en la categoría, que hay muchos, pues no sea una plantilla preparada para estar viva en 2 competiciones, pero a estas alturas, ¿cómo decimos nosotros que vamos a tirar la Copa o cómo decimos que le vamos a prestar más atención a
a una cosa que a otra. Nos están cayendo los jugadores por grupo y desgraciadamente pues hay que tirar, y confío plenamente en los futbolistas que tengo para revertir esta circunstancia y ser el equipo que hemos sido en la primera vuelta, y estoy convencido que vamos a volver a esa senda. Ciertamente sí que se nos está pasando factura la Copa. Estoy preocupado porque ya he visto que hoy ha tenido que debutar un juvenil, hoy ha tenido que jugar Lanzaro, que es un hombre que probablemente salga, ha tenido que jugar un futbolista que recién llegado, que ha entrenado nada más un día. Están jugando 5 futbolistas todos porque no hay recambio en esas posiciones, y estoy preocupado por eso, pero por el afán y por el entusiasmo y por la profesionalidad y la honradez que tienen estos jugadores. Porque les pido y me lo dan, ¿no? Pero que sinceramente de verdad que tendríamos que tener una plantilla más larga. Desde luego, bueno, he hecho un resumen, ha tocado muchísimos puntos clave, pero lo que sí que es cierto es que ha dicho que está preocupado, y es que es cierto que el año no ha empezado de la mejor manera para el Real Zaragoza, y ayer se volvió a poner de manifiesto. No, eso es cierto. No ha empezado de la mejor manera porque, bueno, pues hemos perdido y no hemos ganado, ¿no? Hemos perdido y hemos empatado. Hemos empatado contra el Sevilla aquí, que yo considero que es un resultado pues, que entra dentro de la lógica. Me parece que ganar en el campo del Atlético de Madrid hubiera sido una proeza, también entra dentro de lo normal, perder en el Vicente Calderón, un estadio en el que todavía no ha ganado nadie en esta temporada. Y bueno, sí esperábamos otra imagen, ¿no? Por lo menos otra imagen frente al Valladolid, que también es un equipo difícil en su casa, que ahí solo han ganado los grandes, no ha ganado nadie más. Para mí no es el problema tanto los resultados como las sensaciones que ayer futbolísticas, que ayer transmitió el equipo, y luego el tono con el que habla Manolo Jiménez. Yo creo que ahí al entrenador, me parece, bajo mi punto de vista, y admito por supuesto opiniones en contrario, a mí me parece que le faltó al entrenador un poco de poso y de perspectiva institucional. Es verdad que acaba de terminar un partido en el que él esperaba que el equipo se comportase de otra forma, y a lo mejor también creía que podía obtener otro resultado, y está pues todavía pues, con el corazón acelerado, las pulsaciones típicas de haber vivido pues, un partido, y quizás pues, no pues tiene la frialdad, ¿no?, necesaria para el momento y mirar las cosas con un poco más de perspectiva. Pero yo también pienso que bueno, Manolo Jiménez fue capaz el año pasado, en unas circunstancias mucho peores que estas, sacar 30 y tantos puntos, no sé si fueron 32 o 33 en la segunda vuelta, con un equipo con menos prestaciones que el actual, con unas circunstancias ambientales mucho más difíciles, y que hay que tener un poco de paciencia. Yo considero que el partido de pasado mañana contra el Sevilla es un partido importante. Es un partido importante en muchos sentidos, para el profesional, para la afición, para el club. Bueno, yo no juzgo, no soy de la tesis de que haya que abandonar la Copa para intentar solucionar un problema que yo pienso que es circunstancial en la Liga, que se nos ha acercado la línea de descenso a 4 puntos. Bueno, 4 puntos todavía es una diferencia, creo, apreciable. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, yo, hombre, en bastantes cosas, claro, ¿no? El Zaragoza ha perdido los 3 partidos de Liga que se han disputado en este año 2013, y tiene la tabla que le ofrece la Copa. Yo ayer estoy de acuerdo con José Miguel en la cuestión de las sensaciones que transmite el equipo. A mí me preocupó la imagen que ofreció el Real Zaragoza en el Calderón, porque bueno, pues es verdad que el Atlético de Madrid es un gran equipo, que no ha ganado nadie en el Calderón, que ha sacado todos sus partidos adelante, pero la imagen que transmitió el Real Zaragoza fue un equipo enclenque, sin alma, sin vida, y bueno, pues como decía entonces José Miguel, un partido que te sale mal a lo largo de la temporada, bueno, pues son circunstancias, pero yo esperaba muchísimo más del partido de Zorrilla, por muy complicado que sea Pucela para los equipos visitantes. Había anunciado Manolo Jiménez que era un partido importantísimo, yo también lo creía por
por el ritmo, por el tono que llevaba el equipo, se ofreció una oportunidad de puntuar en Valladolid ante un equipo que para mí no es nada del otro mundo, ni mucho menos, y sin embargo pues volvió a dar esa imagen triste, desalmada del Calderón. Regaló 2 goles, pero al margen de eso pues fue incapaz de crear verdadero peligro ante una defensa del Valladolid fallona, que le dio opciones de segundas jugadas que no aprovechó. Vimos otra vez a Postiga solo, vimos, en fin, al margen de las bajas y las circunstancias, yo creo que no fue el Zaragoza de Manolo Jiménez, y creo que el entrenador no acabó de transmitir a la plantilla la importancia que tenía el partido de Zorrilla. Desde luego, lo mejor no fue salir más goleado, porque desde luego el Valladolid dispuso de numerosas ocasiones frente a las prácticamente nulas del Real Zaragoza. Sí, es cierto que Roberto al final del partido hace 2 paradas muy buenas que hubieran abultado muchísimo el marcador, ¿no? Pero yo, volviendo un poco al tema de las declaraciones de Manolo Jiménez, yo creo que el mensaje que transmite se puede decir más alto pero no más claro. Él señala la palabra preocupado. Yo creo que empieza a desesperarse, en el sentido de que demanda refuerzos porque ve que la plantilla que tiene está ya muy justita, ¿no? Hay un bajón físico alarmante y un bajón también mental de concentración de los jugadores. Lo comentábamos antes, la jugada que hay a los 3 minutos, una falta lateral, que te saque rápido, que te sorprenda y que Javi Guerra te remate al palo. Vuelve a haber fallos de antaño en jugadas de córner, a balón parado, donde nos rematan con demasiada facilidad y nos hacen muchísimo daño, cuando parecía que esto se había corregido. Y leí ahí una estadística que dice que el Real Zaragoza es el equipo de primera división que más goles ha encajado de córner, ¿no? Y entonces eso no le exime a él también de culpa, porque lógicamente desde que él asume el cargo de entrenador y también de manager, él siempre ha dicho que los fichajes que vengan que serán con su consentimiento, aunque lógicamente dentro de unos parámetros económicos que todos sabemos que no son los que cualquier entrenador desearía para conseguir esos fichajes. Pero el Real Zaragoza ha fallado en el 50% de las incorporaciones que ha tenido. Y sobre todo en uno que es muy importante, porque ha hecho una inversión económica fundamental, que es la de Romaric, que ha impedido que otros jugadores con ese costo pudiesen venir, ¿no? Con lo cual también él es responsable de eso, aunque también es lógico que si tú haces 10 o 12 incorporaciones, todas no te pueden salir bien. El Real Zaragoza se está encontrando con un hándicap respecto a equipos de su mismo nivel, como pueden ser que están ahora mismo en una tabla por encima, llámese Valladolid, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Betis, que son bloques ya consolidados, es decir, que llevan más tiempo ya trabajados, que esos son equipos que el 80% ya vienen del año pasado, y en cambio el Real Zaragoza tiene el 40%, y se basa en el 60% en las incorporaciones que ha hecho. Si recordamos la alineación tipo del equipo: Sapunaro, Álvaro, Lovens, Movilla, Víctor, Rodríguez y Montañés. Son muchos jugadores para darles una continuidad tan grande que a estas alturas de temporada se juntan ya pues el bajón físico, las lesiones, las amonestaciones, y en un bloque tan cogido con alfileres, cualquier bajón de este equipo o de cualquier jugador o cualquier individualidad se nota en demasía, ¿no? Entonces es una situación que empieza a ser ya un poquito lo que dice la palabra preocupante, porque los demás han empezado a espabilar, porque ese colchón que tú tenías, que te mantenías en cierta tranquilidad, se va acortando, y porque yo creo que ya no hay que mirar los 22 puntos, sino que hay que mirar ya en cuándo vamos a conseguir los 44 para conseguir la ansiada permanencia, ¿no? Y cuanto antes muchísimo mejor. Desde luego es cierto que parece más que evidente que el Real Zaragoza necesita refuerzos, aunque, como bien dice Alberto y ha reiterado muchas veces en esta tertulia, no usa todo el potencial que... Yo es que lo que sí que ahondaría es en responsabilizar a Manolo Jiménez, porque tú lo has dicho, es el manager del equipo. Y a mí me parece que se está equivocando, igual que se equivocó en agosto, se está equivocando en enero. Me da la sensación de que este mes, en agosto lo hizo, bajo mi punto de vista, y ahora en enero lo está haciendo, está dejando de ser entrenador y está siendo director deportivo. Y está más las rodeos de prensa que lleva toda la semana o los últimos días después de vacaciones, que es un dato, llevan 15 días después del parón de Navidades, para
estar todo el rato quejándose de que el equipo está saturado. También han tenido ahí una semana de descanso, que parece que han descansado todos los equipos de primera menos el Zaragoza. Y en el tema de los jugadores, yo creo que lo que está demandando es algo que todo es evidente, que necesitan una plantilla mucho más amplia, y lo que está haciendo es él mismo exprimirla para que le lleguen esos refuerzos que el equipo necesita. Y me parece que él es el primero que está despistado y descentrado, porque durante toda la semana ha dicho varios mensajes que son totalmente contradictorios. Supuestamente se iba a centrar en la Liga, y en los 2 partidos de Liga no ha sacado a los mejores jugadores de la plantilla. Durante toda esta semana ha rotado los jugadores. Ninguna de las 3 alineaciones que ha sacado, ni en el Calderón, ni aquí en la Romareda en Copa, ni ayer en Valladolid, están los titulares del equipo, que desgraciadamente todos no sabemos porque no hay más. Y eso es culpa suya. Yo no creo que haya sabido transmitir ese mensaje a la plantilla de cuál es el partido importante realmente, y es que yo creo que el primero que no lo tiene claro es él. Y ya solo del partido de ayer, yo solo puedo señalar que es el enésimo partido que el Real Zaragoza, por un error o por un acierto del rival, se pone con el marcador en contra y es incapaz de hacer una ocasión de gol al rival, juegue quien juegue. Entonces es algo también que el entrenador debería buscar algún tipo de solución. Pero la solución es complicada, Alberto, porque este equipo ha sido un equipo competitivo, incluso algunas veces bueno, cuando físicamente el tono de sus jugadores del once inicial ha sido excelente. ¿Por qué? Porque eso te ha permitido, eso te ha permitido presionar, te ha permitido ser un equipo intenso, o sea, te ha permitido ser un equipo incluso en determinados momentos alegre, porque has tenido bandas, porque has tenido desdoblamiento de los laterales, porque Víctor, porque Montañés eran capaces de poner centros a Postiga que él pudiese rematar. En cuanto ese tono físico ha bajado, tú dices porque ha exprimido a su plantilla, pero lo ha exprimido, yo no lo eximo, que lo he dicho antes, porque no ha podido dar recambio a muchos jugadores, porque se te ha caído Romaric, porque has tenido lesiones Lovens con muchísima frecuencia, porque lógicamente a lo largo de los partidos el tono de Víctor te ha bajado, porque es un chaval que es una alternativa, que ha resultado ser en un momento determinado un jugador desequilibrante, pero cuando ha bajado lleva 4 partidos en primera división, al igual que Montañés, y ese bache, ese peaje en primera división se te tiene que notar. Pero es que yo lo que iba a incidir es que realmente los dos únicos jugadores que han jugado los 3 partidos para achacar ese cansancio que insiste el entrenador son Abraham y Postiga. ¿Y cómo están Abraham y Postiga ahora? Bien, bueno, pero ayer hay 9 tíos que no han jugado 3 partidos durante la semana. Deberían estar frescos. O el argumento de que están cansados, a mí me parece que es vago o que no tiene poso para ese argumento, para la imagen que da el equipo. Mira, porque en el Calderón no juega Movilla, por ejemplo. O sea, lleva 2 partidos en una semana, pero vamos, como la mayoría de los jugadores de Primera División. Entonces, a mí ese argumento esta semana no me vale, o me enfada especialmente porque me parece que es sin razón. Que en todo esto también hay una lógica del fútbol. Hemos visto cómo el Zaragoza ha ido creciendo desde agosto hasta aquí, y si pensábamos que íbamos a pasar esta temporada sin ningún tipo de problema y que iba a ser una progresión creciente y constante cada partido, pues yo creo que en ese análisis que nos gustaría, ¿verdad?, como aficionados, pues en ese análisis nos equivocamos. Zaragoza está llamado, creo yo, a pasar problemas este año. Lleva 18 partidos, o 19, o 20 menos, fuera del estado de milagro. Y es cuando efectivamente, como bien señalas, Isidro, el Valladolid viene con una estructura hecha desde la segunda división, porque aprovechó el paso por segunda división para hacer la reestructuración necesaria. Porque el Betis está más hecho que nosotros, porque la Real Sociedad está más hecha que nosotros. Nosotros somos un equipo en formación y es normal, juegues la Copa o no la juegues, estés vivos en la Copa o no estés vivo en la Copa, que a lo largo de la temporada tengas altos y tengas bajos. El éxito parcial de la primera vuelta, creo yo, que ha consistido en saber afrontar los problemas que a cada momento te han ido surgiendo. Y yo no pido más que eso. A los problemas que se nos presentan ahora, les demos las respuestas que se necesitan ahora. Esta mañana leía una entrevista que ha concedido Manolo Jiménez a un semanario español, y decía algo que a mí me parece parte importante de su credo futbolístico, que es que venía a decir que una vez que él ha entrenado a un grande, como era el Sevilla que él entrenó,
el fútbol está dando de alguna forma enseñanzas todos los días y todos los días tiene que aprender. Pues ese es el Manolo Giménez que queremos. Un entrenador que analiza problemas, que ve los problemas y trata de buscar soluciones. No un entrenador que empieza a decir tenemos que elegir entre la Copa o la Liga, no podemos, necesito refuerzos, me ha estallado el problema de Aranda y ahora no tengo delantero, que es verdad. No, si nos metemos por esa senda nos equivocaremos y torceremos el camino mucho. Pero si recuperamos las señas que han hecho valer al Zaragoza durante esta primera vuelta, pues yo creo que puede estar al terminar la temporada pues con los 43, 44 o 46 puntos que necesitamos. Perdona, José, es que yo creo que ese es el problema. O sea, yo cuando veo al Zaragoza del Calderón o veo al Zaragoza del Valladolid, no veo al Real Zaragoza. Yo estaba Jiménez. Yo estaba convencido, yo soy de los que estaba convencido de que el Real Zaragoza esta temporada no iba a tener los problemas de las temporadas anteriores, porque Manolo Jiménez ha tenido la capacidad y el acierto de mover a los jugadores, ha sabido tapar los huecos, cubrir las bajas con la incorporación de jugadores y no se ha resentido el equipo. No. Entonces, los jugadores saben qué es lo que quiere Manolo Jiménez y eso se plasma sobre el terreno de juego. Sin embargo, en estos dos partidos, que han sido muy parejos en la forma de afrontarlos el Real Zaragoza, se ha perdido las señas de identidad de Manolo Jiménez. Y yo cuando antes del partido con el Valladolid, porque antes del partido del Calderón, bueno, pues te elogia al Atlético de Madrid y todos conocemos las dificultades, pero no es lo mismo el Valladolid. Y te transmite el mensaje de que tenemos que exigirnos más, este partido es importantísimo, que es lo que realza el entrenador. Y entonces te encuentras con el partido que juega el Real Zaragoza y a mí me sorprende que los jugadores no sean capaces de interpretar esa filosofía que hemos visto que ha sabido inculcar Manolo Jiménez al equipo y que ahora, para mí, de una forma sorprendente, ha perdido el equipo. Eso es lo que a mí me preocupa, porque yo sé que a pesar de las dificultades de las bajas de la situación física, el Zaragoza ha demostrado que tiene argumentos para no pasar problemas en primera división. Eso es lo que yo he visto. Y sin embargo, si he abierto un paréntesis de 2 partidos, que a mí, como a él, me crea inquietud. Pues, sí, perdona y que te interrumpa, a todos. José Miguel. Sí. Perdona, que vamos un segundillo a publicidad y volvemos en nada. Retomamos la tertulia y le cedo la palabra a José Miguel, al que he interrumpido antes, lo siento. Sí, pues como hemos seguido hablando mientras el descanso, ya no sé lo que iba a decir. Habíamos dejado a Miguel diciendo que sí que estaba preocupado porque había perdido un poco la esencia de Zaragoza. Exacto. Entonces iba a decir que no solo estamos preocupados Manolo Jiménez ni Miguel Baño, yo creo que todos en general, ¿no?, podemos estar más o menos preocupados. Yo creo que estamos en la primera vez que el Zaragoza dibuja un rendimiento decreciente, una curva decreciente en su rendimiento bajo el gobierno de Manolo Jiménez. Bueno, ha sido un año desde que Manolo tomó las riendas del Zaragoza y no me parece que sea la situación más difícil de todas con las que ha lidiado, ¿no? Yo creo que él debe serenarse, debe tranquilizar un poco su estado de ánimo, calmarse, tener un poco más de frialdad y dar las soluciones que de ordinario pues casi siempre ha sabido aportar para el equipo, y además que el equipo lo ha agradecido y poco a poco pues se han ido ganando espacios futbolísticos que teníamos que conquistar sí o sí para poder recuperar la normalidad en el seno del club. Insisto y sobre ello no me canso nunca de decir, ¿no?, que venimos de 3 milagros y es que a veces creo que perdemos esa perspectiva, ¿no? Yo a eso le demandaría a Manolo Jiménez, nada más, o sea, que sea él mismo, que le vuelva a meter al equipo el carácter, las convicciones, las creencias, que eso siempre lo ha sabido hacer. Sacó a un equipo de menos 11 o menos 12 o menos 13, no me acuerdo. Ahora estamos a más 4. Tenía que conseguir 30 y tantos puntos en la segunda vuelta de la pasada temporada. Ahora estamos a 7 victorias, según estadísticas, ¿no?, de la permanencia.
vamos a ver, ¿no? Si poco a poco pues, el equipo sigue dando pasos adelante, ¿no? Yo creo que no hay que arrugarse ante este comienzo del mes de enero. Yo creo que no ha sido inteligente o si quieres populista. Yo creo que Manolo se equivocó esta semana en el sentido de que hacia la afición y yo creo que hacia todo, incluso hacia sus jugadores, creo yo, debería haber apostado por el partido de Copa. O sea, es el argumento yo creo que con ese colchón que teníamos de 7-8 puntos, que vas al Calderón, que si pierdes lo han hecho todos, como has dicho antes, y debería haber apostado fuertemente por el partido del miércoles, por la ilusión que podía generar a afición, a sus mismos jugadores, al club. Y yo creo que ahí sacando, bueno, como toda la semana, un medio equipo titular, un medio equipo suplente, ni obtuvimos a lo mejor el provecho que deberíamos para pasar esos cuartos de final. Y encima la renta en puntos, tanto en Valladolid, no solo la nula renta de puntos, porque no hemos conseguido ningún punto, sino la mala imagen de los dos partidos, no nos ha servido para nada, para incluso que el equipo se venga para atrás y tengamos todos ciertas dudas sobre él. Entonces, yo es el error que veo, y luego que se ha equivocado y debería haber apostado por ese partido. Y luego hay detalles que antes os lo quería comentar. En el partido de Copa, José Mari, estando sancionado el domingo, no juega un minuto. O sea, hay un jugador ayer que Apoño a lo mejor se rompe por ese sobreesfuerzo de 2 partidos seguidos, cuando resulta que había un jugador, uno de los 3 mediocentros que tiene, que era José Mari, que no lo sacó un minuto en el partido de Copa, sabiendo que el domingo no iba a jugar. A mí me parece algo incomprensible. Y si no, no debería decir las declaraciones que hice después, de que le falta plantilla y le falta jugadores. En eso te voy a dar la razón. Gracias. Aunque sea por una vez lo del tema de José Mari, porque en estos momentos, tal como está el centro del campo, creo que el Real Zaragoza necesita un pulmón, necesita un jugador que sobre todo guarde la posición y que cubra las espaldas, en este caso de Movilla, porque desgraciadamente Apoño va a tener, por ejemplo, para 2 o 3 semanas. A mi modo también se reivindicó en el partido de Copa Javi Álamo, que tenía frente a Fernando Navarro, y bien, por ahí salió muchas veces el equipo y respiró por ahí. Pero yo creo que en general el tono físico de la plantilla en todos ha pegado un bajón. En aquellos que están jugando habitualmente, porque lógicamente la carga de partidos te lleva, y en aquellos que están saliendo porque o bien por falta de ritmo de competición, o bien porque no están en la sintonía de jugar minutos, lo están acusando. Yo siempre digo que un jugador de tipo medio en primera división, como es la mayoría de los jugadores de la plantilla del Zaragoza, salvo 3 o 4 excepciones que son los que marcan la diferencia, es bueno cuando físicamente está en su plenitud y cuando la inercia del equipo es positiva. Y lo hemos visto, y ahí tenemos el hecho que lo han demostrado en varios partidos en esta primera vuelta. Y luego, no hay que olvidar, la estrategia ha sido un factor fundamental en esta primera parte de la competición. Tanto a favor, porque el Real Zaragoza ha conseguido muchos puntos en faltas y en córners, y porque en contra se defendían bien. Y ahora se ha dado el efecto inverso. Nos meten en contra y a favor ya no metemos, ¿no? Yo creo que son 2 factores que habría que tener en cuenta. Sí, yo de todas formas tampoco entiendo que el Real Zaragoza tuviera en el partido de Valladolid 2 jugadores lesionados, Apoño y Lovens, y otros 2 que tienen que pasar ahora para ver cuáles son los problemas físicos que tuvieron allí, que son Edu Oriol y Pinter. O sea, quiero decir que yo no veo que los equipos de primera división a estas alturas de competición estén arrastrando. Mira, todos los equipos van a tener estos problemas físicos. Ever, ayer es el primero que se rompe, el jugador del Valladolid. Sí. O sea, lo de las lesiones y las expulsiones al final de la temporada van a ser muy parejas entre un equipo y otro. ¿Qué ocurre? Que hay equipos que tienen que sacarle más, entrenadores que tienen que exprimir más a sus jugadores porque los recambios que tienen no tienen la confianza, porque si Manolo Jiménez hubiera resultado que Babovic, que Vilcher, que Romariz, que no han sido jugadores para lo que se los trajo para dar minutos, para tener alternativas, pues igual estábamos hablando de otra cosa. Estamos reconociendo que Movilla, con 37, 38 años, está jugando y no se rompe, pero ya está acusando también, ya no tiene el ritmo, ya no tiene la presión, ya tiene que aguantar más hacia atrás. ¿Qué ocurre? Pues que el equipo ya juega mucho, en más distancia, no juega juntito, porque ya cuesta mucho más llegar a las zonas de presión de bandas, donde ya no hay coberturas, y lógicamente de eso se resiente. Y de pasar a ser un equipo competitivo,
ya no decimos ni normal ni bueno, competitivo, pues el Zaragoza se ha convertido ahora mismo en un equipo irregular, en un equipo vulgar, que el Valladolid, con 4 cosas que hace bien, con un bloque asentado, pues te hace daño. Eso es lo que hay que tratar de revertir ahora en la situación. Ya que hablamos del partido, también me gustaría hacer incidencia en el debut del nuevo fichaje, Fernández. ¿Qué tal le visteis, aunque fuera poco y todavía no se pueda valorar, como siempre decimos, así de primeras? Exactamente, a ver, no me atrevo a establecer un juicio definitivo sobre este futbolista porque no lo conozco. No lo he visto jugar antes, lo único que le he visto es el partido de ayer y es muy poco tiempo para poder evaluar a un futbolista, ¿no? Yo creo que es un chico que tiene un adecuado sentido del juego ofensivo desde la banda derecha. Creo que toca bien el balón, bastante mejor que algunos de los futbolistas que están ahora ocupando incluso titularidades en la banda derecha. Y me presenta dudas a la hora de defender, pero simplemente porque su envergadura, ¿no? Pues es escasa, ¿no? No lo sé. También hemos visto otras veces, es como si me preguntaras, el primer día que vimos aquí en la Romareda a Juan Señor, ¿va a ser buen lateral derecho Juan Señor? Pues no lo sé, ¿no? Podía jugar de cualquier cosa. Pero luego podía jugar de cualquier cosa y no era un futbolista de mucho cuerpo, ¿no? Entonces, claro, bueno, no creo que sea Juan Señor, ni mucho menos Fernández, ¿no? Pero yo creo que en la banda derecha puede dar algunas prestaciones que en este momento no teníamos bien cubiertas. Y yo lo veo más jugando hacia arriba que defendiendo. El Zaragoza lo necesitaba, ¿no? en esa posición como recambio de Sapunaru. Yo creo que tienen mérito. Quiero decir, hubo un entrenamiento, como ha dicho Manolo Jiménez, lo echaron al campo. Bueno, yo creo que conforme fue adquiriendo confianza, se asentó más en el equipo, se torcieron las cosas en el partido y bueno, pues no era la mejor forma de debutar, pero vamos, yo creo que bueno, tiene una carta de presentación que merece la pena. Ahora solo queda que lleguen el resto, los realmente necesarios, como el delantero, que no acaba de llegar en ningún momento. Esa es la carencia fundamental que tiene en este equipo y que necesita no solamente uno, sino dos, ¿no? Y ojalá que cuanto antes llegue, porque lógicamente yo creo que todos son conscientes de que si no se cierran esos 2 fichajes de 2 jugadores de perfil ofensivo, podemos pasar problemas. Y ojalá que no llegase solamente ellos 2, sino que incluso llegase un jugador, un centrocampista, ¿no? Porque yo creo que con la llegada de Fernández estoy completamente de acuerdo con el planteamiento que has hecho. Mi duda es de que en Primera División también hay que tener esa mentalidad defensiva a la hora de ser un jugador disciplinado, ¿no? Ayer vimos que le gustaba mucho más atacar que defender, que es un jugador que técnicamente se defiende bien y que sobre todo yo creo que eso le va a servir a Manolo Jiménez para colocar a Sapunaru de central, que si le resulta el fichaje de Fernández, Sapunaru esta segunda vuelta va a jugar muchísimos partidos formando pareja con Álvaro, ¿no? Pero la carencia ahora, yo creo que el reclamo que tiene el Real Zaragoza es cuanto antes el cerrar 2 jugadores de corte ofensivo, porque lógicamente Postiga cada día que pasa está muchísimo más exprimido. Y lo peor es que parece que cada vez hay menos tiempo y que, pues, yo qué sé, sigue siendo bastante inestable toda esa faceta de llegadas. Yo sigo un poco ácido. Lo que no entiendo tampoco es que con todas estas carencias que el director deportivo, el manager, lleva demandando y conocemos todos desde agosto, estemos otra vez a 21 de enero y no haya venido nadie. Porque todos los clubes están en la misma situación económica que el Zaragoza, salvo los grandísimos, y con esos no vamos a competir a la hora de quitarles jugadores. Pero con el Betis ha presentado un jugador, Osasuna 2, el Mallorca 2, están igual que nosotros o peor. Entonces, claro, por eso hay que demandarle al club, y en este caso al director deportivo, que decida, porque yo creo que está dentro de las mismas de la misma escasez económica que el resto de clubes, y aquí a 21, bueno, y menos mal que vino el chico este, porque si no, no sé quién hubiese jugado. O sea, lo que pasa, perdona, que el día 30 de enero es más barato que el día 21. Ya lo dijo Manolo Jiménez, sí, efectivamente, que había que esperar al último día del mercado y entonces sería cuando se llevaran a cabo las operaciones. Eso, y saldrán. Eso lo anunció Manolo Jiménez. Sí, eso desgraciadamente todos sabemos que va a ocurrir, pero
en tantos meses no Además, puedes realmente tener... Tú, Alberto, lo que tienes que hacer como presidente de la peña que Vicepresidente. como vicepresidente es convencer a Cani a ver si... Yo no soy objetivo, yo sé que si viniese sería titular indiscutible en este equipo, pero vamos, bueno, en este equipo y en 10 de primera división. Pero bueno, desgraciadamente está sufriendo allí un año en segunda que creo que no se merece. Bueno, ¿y qué posibilidades tiene de venir? Por mí voy yo a buscarlo, vea, en el coche, no hay ningún problema, o sea que yo me ofrezco Su interés. Yo no sé, él siempre está muy agradecido al Villarreal porque a él lo han tratado muy bien, pero me refiero una oferta ahora mismo de un equipo de primera división. Yo creo que a cualquier jugador que juegue en segunda, igual que ha demostrado José Manuel Fernández, que ha venido de Córdoba, le mostraría interés. Y respecto a Bienvenu, que llevamos todo el fin de semana para cerrarlo, pero al final no parece que acabe de llegar, no de aterrizar, ¿se sabe algo o no? A ver, a mí no me gusta este tipo de operaciones cuando están a punto de terminarse las gestiones un día, a punto de terminarse las gestiones 2 días, a punto de terminarse las gestiones 3 días. Hechas ya. Hechas. Con las maletas preparadas. Cuando esto sucede, creo que es síntoma de que no se va a hacer. Porque nadie sabe, al final, darte una explicación razonable, creíble, de por qué no se hace. Entonces, tienes que pensar inmediatamente que hay algo, alguna jugada debajo de la mesa que está impidiendo que ese futbolista llegue al Zaragoza, o que te está utilizando pues como herramienta en otra negociación. O no sé el qué pensar, pero vamos, el hecho es que cuando se empiezan a encallar las cosas en este tipo de negociaciones, normalmente no terminan bien, terminan con ruptura. El Zaragoza tampoco tiene todo el tiempo del mundo para estar esperando a Bienvenu ni que fuera, yo qué sé, Van Basten. Bueno, hay que tomar decisiones. Si no sale esta operación, Zaragoza necesita, como muy bien ha señalado Isidro, un delantero centro pues, de cierto nivel, de ciertas prestaciones, de cierta categoría, y tampoco creo que podamos estar dejando pasar en ese caso concreto muchas jornadas y muchos días a ver qué es lo que ocurre, a ver si me dice que sí o que no. Ese es mi punto de vista. Cómo están las cosas objetivamente a estas horas, salvo que hayan cambiado en el rato que llevamos aquí hablando, pues igual que ayer, igual que antes de ayer, a punto de hacerse. Es decir, no... Pues tendría que ser conveniente que viniera, ¿no? Porque como bien has dicho, las circunstancias son las que son y el miércoles que viene tenemos el partido de Copa. La semana pasada ya decías que querías mirar primero ese partido antes que mirar el de Liga y esta semana supongo que ocurre lo mismo. Sí, por supuesto. En cualquier caso, para el partido de Copa no vamos a tener un delantero que pueda suplir a Postiga, hay que jugar con Postiga en Sevilla. Y bueno, como también expresaban otros contertulios, o todos los contertulios, este partido, bajo mi prisma, es importante. Hay que ir a Sevilla a jugar ese partido sin ningún ánimo de dar por perdida ya la eliminatoria de Copa. Al revés, si pasamos este partido, pues nos metemos en unas finales, en unas semifinales, sí. Y unas semifinales, pues yo creo que también alimentan el espíritu que al Zaragoza le hace falta. Hace falta ahora mismo chupar esa savia de haber llegado a un estadio pues en este torneo que, para el sentir del zaragocismo, que también forma parte del equipo de alguna forma, pues todo eso yo creo que nos podría ayudar. Yo no iría con los brazos abajo, por más que el Sevilla esté jugando. Mucho menos. Yo estoy convencido de que la Copa hoy en día, y con la enorme igualdad que hay, las eliminatorias se resuelven fuera de casa. O sea, el haber mantenido la puerta a cero en la Romareda, o sea, el 0-0 es desde mi punto de vista, un muy buen resultado. Y, hombre, si te encadenan los goles en Sevilla, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero si el Zaragoza es capaz de marcar, las cosas se le ponen muy complicadas. Con toda la crítica que estamos vertiendo sobre el Zaragoza, sobre este comienzo de enero, a mí me parece que hay pasajes rescatables de estos partidos, aunque no hayamos ganado ninguno. Sí, bueno, ganamos al Levante. Exacto, y hay pasajes rescatables en el partido, creo yo, de ida, aunque fuera feo. El partido ya de Copa contra el Sevilla. Sevilla jugó aquí con todo, acababa de estrenar
entrenador, debutaba aquí Emery y no se guardó nada, jugó con toda la artillería, con los mejores futbolistas que podía disponer. Bueno, el Zaragoza le supo competir y supo no perder, además, cosa que hasta ahora no habíamos hecho en la Romareda. Vimos que no podíamos ganar, pero también supimos no perder, no encajar un gol, que es importante, porque en Sevilla, a saber lo que puede deparar una historia de 90 minutos de fútbol, ¿no? Y que Sevilla es un equipo con problemas, y como sí, tiene el Real Zaragoza. Sí, vamos. Y desde luego que eso, que es que me parece que ya hemos tirado la copa con un resultado que va parejo, que sí, que ellos tienen a favor el factor campo, pero que todavía tenemos otras opciones y que es lucharlas y pelearlas al máximo, ¿no? El Sevilla fue capaz de ganarle 0-5 al Mallorca en la ida, pero en el Sánchez Pizjuán se perdió 1-2 y el Mallorca tuvo opción de complicar el partido. De complicar el partido. Muy difícil con ese resultado. Y además el ambiente institucional que tiene el Sevilla con Del Nido, si las cosas no... Es una afición que está de su equipo cuando las cosas van bien, pero que como si se le complica, si ven que el equipo no responde al juego que están acostumbrados, se le puede echar encima y es un factor que Zaragoza puede aprovechar. Y ese día pues jugamos con las bandas, con Javier Alamo y con Vilches, que no tuvimos el mejor equipo posible en el Real Zaragoza, pues a lo mejor podemos estar de acuerdo. Pero yo creo que el Zaragoza también tiene que hacer esa administración de minutos y Manolo Jiménez tiene que, creo yo, que jugar con esos elementos. Yo no soy partidario de jugar todos los partidos con los mismos futbolistas siempre, no soy partidario de esa tesis. Yo creo que tienen que en los engranajes entrar más jugadores, pues como estaba. Eso es obvio, pues eso es obvio. Pero claro, en noviembre ha habido días que en la Romareda no he hecho los 3 cambios. Y ha habido jugadores que han salido al Amo, ha habido 2 días que ha salido y no sé si ha jugado 4 minutos. Eso es donde yo creo que el entrenador se equivocó y esos esfuerzos es cuando habría que haberlos gestionado de otra forma. Y yo esta semana los hubiese gestionado descansando en el Calderón y apostando más con los titulares en el partido de Copa. El miércoles, Alberto, será el equipo titular. El equipo titular. Salvo apoyo que entrará José Mari, el equipo titular. Porque además estoy convencido que Manolo Jiménez tendrá muchísimas ganas de su propia casa, frente al Sevilla, presentar otra vez una reivindicación. Convencido. Pero yo estaba convencido de que si el Del Nido mantenía a Mitchell, y creo que fue una de las razones, hubiera sido Manolo Jiménez el que hubiera acabado con Mitchell. Una circunstancia que creo que Del Nido quería evitar. Puede ser. Bueno, pues oye, esperemos que este miércoles Manolo Jiménez lo haga inculcar esa energía y eso que le hemos demandado al Zaragoza para poder meternos de nuevo en unas semifinales de Copa y después, ya que estamos, ganar al Español. Esperemos el lunes poder hablar de todo esto en versión positiva. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos el lunes que viene. Gracias.